Buenas tardes. Es para mí algo pues bastante triste no poder estar con Federico Bueno en este momento tan fabuloso como lo es cumplir 10 años del ejercicio de Fodertix. Los saludo con mucho afecto a todos los que nos ven y pues en esta ocasión mi tema es la importancia de la regulación de la inteligencia artificial en el combate al delito informático. Esencialmente me referiré al documento que se hizo en Bruselas este año respecto de la posibilidad de regular la inteligencia artificial. Me permitiré compartir una pantalla para hablar precisamente de estos temas. Como les decía, mi tema es la importancia de la regulación de la inteligencia artificial en el combate al delito informático. Y pues al principio tendré que remontarme al hecho de que hace 25 años, cuando todo esto de las tecnologías empezó a tener una luz sobre nuestra cotidianidad, pues lo veíamos precisamente como un medio comisivo, la tecnología, como una cuestión meramente accesoria al derecho penal, pero poco a poco todo este tipo de artilugios fueron cobrando vida propia. De hecho, la potenciación que tuvo a principios de este siglo con las redes sociales, pues nos dimos cuenta que tenía un margen muy interesante para trabajar. Obviamente a las tecnologías, creo que en el grupo de Fodertix, pues nos apasiona no solo el derecho, sino la propia tecnología y no la vemos esencialmente o con temor o con miedo a lo que viene, sino más bien sorprendidos de todo lo que se puede hacer en esta nueva etapa. Así, pues nos damos cuenta que del esquema con el que hemos vivido a través del convenio de Budapest, pues existen cuestiones que a veces nos rebasan. El derecho regularmente vive a la saga de lo que pasa. Y en esta ocasión, cuando se trata de el tema de la inteligencia artificial, llama mucho la atención que el derecho se quiere adelantar. Lo ve como un riesgo, prevé algunas de las posibilidades de la inteligencia artificial, pero todavía en concreto, como se requiere en una norma penal, todavía no tenemos nada. Tenemos un documento base que ya analizaremos o hablaremos de él un poco más adelante. Para los que vivimos precisamente estos 25 años de evolución del derecho penal y la tecnología, pues muchas veces brincan muchas cuestiones importantes como es el terrorismo, como es la pornografía infantil, todo ese tipo de cuestiones que fueron potenciadas a través de de estas herramientas. La inteligencia artificial, por supuesto, supone procesos más rápidos, procesos predictivos, aprendizaje. Entonces, pues realmente es un reto para las personas poder contener todo este tipo de cuestiones. Por eso en mi artículo digo que no fue en vano la frustración de Kasparov cuando se enfrenta a la máquina, porque finalmente sabe que esta máquina ha sido acondicionada o programada con todas las jugadas que él tenía, con todo ese acervo que él tenía. Eso pasa a veces con las personas en distintos lugares cuando tienen que ver con inteligencia artificial. Podemos ver muchas de sus bondades, por ejemplo, hasta en un parque temático en Estados Unidos, nos damos cuenta que tienen que ir distribuyendo las cargas de cuántas personas hay en una determinada atracción, cómo hacer para que vayan a otro lugar, etcétera, e ir manejando todo este tipo de información. El secreto de la inteligencia artificial, por supuesto, son los datos, porque a través de ellos se va alimentando todo este algoritmo y este algoritmo que es lo que aparece precisamente como un aspecto destacable de la inteligencia artificial, pues es qué hacer con la información.
Ese es el punto esencial. Y por eso, de alguna manera, todavía estamos en terrenos en donde el derecho penal está a la saga o a la espera de ver cuáles podrían ser los usos indebidos de este tipo de información. Ejemplos, por supuesto, tenemos varios. Cambridge Analytica fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque a través de un determinado algoritmo se distinguen preferencias, gustos de las personas, etcétera. Y como lo dice la propia ilustración, puede lograrse la manipulación de determinadas personas. Esa es, de alguna manera, la cuestión más riesgosa. En este tiempo, precisamente en el que vivimos con la pandemia, pues nos damos cuenta que la falta de información, el exceso de información, la mala información, nos lleva a verdaderamente dilemas sobre vacunarse, no vacunarse, con qué sí, con qué no. Y pues de hecho, precisamente eso es lo que nos tiene detenidos también en el mundo, porque algunas cosas o algunas vacunas no son aceptadas en determinadas regiones y hay que aprender a identificar qué es lo que está pasando con toda esta población. La inteligencia artificial, por supuesto, habla de alcanzar objetivos complejos. Con la inteligencia artificial se pueden multiplicar los cálculos, todo eso que se perseguía con las supercomputadoras hace 25 años, pues de alguna manera a través de estos algoritmos, hasta a través de estas nuevas fórmulas, pues se puede llegar a lograr cálculos más complejos. Nos podemos imaginar llegando en un tema totalmente inocuo a un aeropuerto en China y de pronto, pues obviamente si los caracteres o la escritura china no nos es familiar, de pronto aparece nuestro rostro en pantalla y nos indica para qué área del aeropuerto tenemos que dirigirnos, en cuánto tiempo tenemos que hacerlo, etcétera. Este tipo de cosas son verdaderamente asombrosas, pero detrás de ello hay un manejo de datos, hay un manejo de rasgos biométricos, hay una serie de datos personales que son las que preocupan precisamente a la Unión Europea por lo pronto. Del lado de América, pues ya quisiéramos tener por lo menos un borrador para acercarnos a este tipo de regulación. ¿Qué pasa? Pues obviamente se generan muchísimos tipos de algoritmos para mejorar procesos, para encontrar patrones, pero hay que tener mucho cuidado. En el caso precisamente de las redes sociales, pues son las que más abiertamente han dicho para qué utilizan toda nuestra información. También tenemos que recordar que Facebook pues, ha hecho lo propio, señalando cómo nos va dando determinadas mercancías de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a las cosas a las que les damos like, etcétera. Y ahí es donde nos damos cuenta que la inteligencia artificial nos empieza a rebasar. Nos empieza a rebasar respecto de cuáles son sus propios alcances. En el hecho de que nosotros exploremos en determinadas páginas, nos relacionemos con determinadas personas, van generando patrones, van generando este tipo de cuestiones que pues hay que también manejarlas con alta responsabilidad. En el caso del combate al delito, por supuesto que la inteligencia artificial va a tener un valor agregado a este tipo de cosas, porque pues el manejo de información, encontrar los rostros, diferenciar huellas, pues todo ese tipo de cuestiones, relacionar cuestiones que tienen que ver con geolocalización, que tienen que ver con antecedentes de un sujeto y por supuesto también advenimiento de las neurociencias, pues viene a ser todo un conglomerado que hace 25 años era casi inimaginable. En ese sentido, pues siempre vamos a tener en controversia las grandes teorías que tenían Aldous Huxley y George Orwell respecto de cómo veían el futuro y de alguna manera esa invasión que hay sobre nuestras personas, sobre nuestros gustos
y saber si realmente somos tan libres de querer o de desear algo o estamos siendo manipulados ya por este tipo de engranajes tecnológicos. En esa cuestión, pues como les decía, el tema es quién está acumulando datos, para qué, cómo utiliza esa información y cuáles van a ser sus limitantes. Es un tema realmente que no, nos provoca a seguir conociendo cuáles son los alcances. Uno de ellos, un gran ejemplo, son los deepfakes, en donde una persona puede estar aparentando o puede, gracias a la inteligencia artificial, puede reproducirse a una persona que esté viva o no, dando determinada información que puede ser falsa por ese manejo, ese gran manejo de datos. Desde siempre, la inteligencia artificial sirve o ha servido para tratar de adelantarse a algo, adelantarse a qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos. Y entonces, en ese sentido, tenemos el uso de la inteligencia artificial por el Estado y también el uso de inteligencia artificial de particulares y el uso de la inteligencia artificial por ciberdelincuentes. Y ese es precisamente en donde estamos parados. En esta cuestión, en donde pues también está involucrada una guerra tecnológica de grandes países, de grandes potencias, en donde se permite o no un determinado acceso a determinada información. Por supuesto, el documento que se hizo en Bruselas, en la Unión Europea, es el primer paso para tratar de proteger la integridad, la dignidad de las personas, su patrimonio y, por supuesto, tener un carácter ético en el manejo de este tipo de herramientas. De esto precisamente va mi trabajo en esta ocasión y para esta edición de Fodertix, para el hecho de revisar con calma, revisar este documento que está formándose al seno de la Unión Europea y en el cual, pues de alguna manera, lo que se busca es un marco ético apropiado precisamente para esta nueva realidad. Pero, por supuesto, existen contradicciones, como es el hecho de que Europa autorizara también el control masivo en los sistemas de mensajería. Por un lado, se dice que no hay que manejar esta inteligencia artificial de manera agresiva contra las personas, contra esa presunción de inocencia, y sin embargo nos encontramos que los derechos fundamentales son la punta del iceberg para poder tocar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Por supuesto, todo este tipo de temas, como lo decimos, apenas estamos en sus albores. Probablemente el próximo año tengamos más aterrizados documentos que ya tengan algo estrictamente jurídico para regular la información o la inteligencia artificial. Es importante señalar que en el combate al delito hay que cuidar que no se viole el debido proceso con el uso agresivo de la inteligencia artificial, que no signifique una alteración de la vida cotidiana ahora que estamos inundados de artilugios y de objetos que dependen de la tecnología. Así que, pues de alguna manera, como les decía, la inteligencia artificial y su uso debe estar apegado a dichos ordenamientos, como lo pretende la Unión Europea, tratando de inhibir o de adelantarse precisamente esa conciencia de antijuridicidad de cuestiones que pudieran ser penalmente reprochables. Es importante señalar que la inteligencia artificial puede ser un muy buen componente en la lucha contra el crimen, pero también puede ser usada en exceso, algo verdaderamente invasivo para las libertades como las conocemos hoy en día. Les agradezco mucho su atención y espero haya servido mi presentación para celebrar por lo pronto los 10 años
de Foddertics. Muchísimas gracias.